Hola a todos. Continuamos con la unidad didáctica número 3, el reino de las plantas, y en esta sesión, en esta clase online, vamos a ver el punto 4, las plantas con semilla. Las plantas con semilla, como ya sabéis, son las denominadas espermatófitas, las cuales se reproducen sexualmente, mediante la formación de semillas, es decir, los gametos sexuales se fusionan en la fecundación, dando lugar a una semilla. Bien, existen dos grandes grupos de espermatófitas, como os comenté, según si tienen o no la capacidad de formar frutos. Todo esto lo expliqué en la Flip Classroom de El reino de las plantas. Si no os acordáis, repasarlo nuevamente. Bien, entonces, si la espermatófita es capaz de formar frutos, es el grupo de las angiospermas. Pero si la espermatófita no es capaz de formar frutos, no los forma, es el grupo de las gimnospermas. Vamos a ver, en primer lugar, las que no forman frutos, las gimnospermas. Son plantas vasculares, bueno, todas las espermatófitas lo son, tienen flores, en su caso son flores muy pequeñitas, y su semilla está desnuda, es decir, no se encuentra encerrada o rodeada de un fruto. Entonces, este tipo de plantas, las gimnospermas, tienen una serie de características. La mayoría tienen porte arbóreo, son árboles de gran tamaño. Son plantas de hoja perenne. Esto significa que su hoja está presente todo el año. No se caen las hojas con el cambio de estación. ¿De acuerdo? Durante todo el año tiene hojas. Y las hojas pueden tener, bueno, generalmente tienen forma acicular. Acicular significa que tiene forma de aguja, así puntiagudas. Pensad en el pino. Aunque también en ocasiones son escamosas, como en el caso de los cipreses. Los cipreses son estos árboles, bueno, espérate, hay aquí abajo uno. Pongo aquí. Esto es un ciprés. Son muy frecuentes verlos en los cementerios, como Cupressus sempervirens. Luego, este grupo de plantas presenta flores unisexuales. Es decir, hay flores que tienen los gametos sexuales masculinos y otras que tienen los gametos sexuales femeninos. Estas flores se agrupan en inflorescencias. Inflorescencias son agrupaciones de flores, todas juntas. ¿De acuerdo? Hay diferentes tipos de inflorescencia, pero no vamos a entrar ahora en ello. Entender que son agrupaciones de muchas flores juntas. Entonces, como decía, en la misma planta existen inflorescencias femeninas e inflorescencias masculinas. Es decir, dentro del mismo árbol, ¿de acuerdo? Hay flores masculinas y flores femeninas, inflorescencias masculinas y inflorescencias femeninas. Se dice que son plantas dioicas, presentan los dos tipos de flores con los dos órganos sexuales separados en el mismo árbol. Y luego que suelen tener polinización anemófila. Anemófila hace referencia a que se polinizan por el viento, ¿de acuerdo? También había otros casos de polinización gracias a los insectos, ¿vale? Como entomófila y por los animales también, en otros tipos de plantas, como murciélagos o colibris. Dentro de las gimnospermas hay varios grupos, ¿de acuerdo? Unos grupos más reducidos son los ginkgos y las cicas, y son los más primitivos. Las cicas se confunden mucho con las palmeras, que parecen palmeras pequeñitas, pero nada más lejos, no son palmeras. Están más próximos a los pinos o a los abetos que a las palmeras, que son angiospermas, como luego os explicaré. El grupo más conocido y el más numeroso es el de las coníferas, altamente representado en el hemisferio norte del planeta Tierra, al grupo al que pertenecen los pinos y los abetos. Aquí tenemos, aunque no se aprecia muy bien en esta imagen, pero en vuestro libro, en la página 56, podéis apreciarlo bien. Vemos aquí miembros del grupo de las coníferas, ¿de acuerdo? Entonces, aquí encontramos un pino, aunque no se aprecia muy bien, ¿de acuerdo? Esto es un cedro, esto es un ciprés, y esto que tampoco se ve muy bien, pero bueno, insisto que se ve bien en el libro, es un abeto. Luego, las inflorescencias de las coníferas se denominan conos o piñas,
¿vale? Bueno, el término más correcto en biología es estróbilo, pero bueno, aquí no aparece. Que sepáis vosotros que se llaman conos o piñas. Y hay conos masculinos y conos femeninos. Los masculinos son más pequeñitos y suelen estar en los pinos orientados hacia arriba, como apuntando hacia arriba. Y los conos femeninos, que contienen las inflorescencias, o sea, las flores femeninas, suelen estar orientados hacia abajo y son más duros y leñosos, ¿vale? Son los que vosotros más conocéis. La piña del pino, la femenina, la que veis tirada en el suelo, la que soléis ver. Una vez que tiene lugar la fecundación, que se da lugar en la inflorescencia femenina, ¿vale? Gracias a la dispersión por el viento que he mencionado antes, se produce la fecundación, se transforma en la piña, en cuyo interior se encuentran las semillas. Es decir, las semillas, una vez fecundadas, ¿de acuerdo? Por los gametos sexuales masculinos, reciben el nombre de piñones, ¿vale? Los piñones nosotros los consumimos, ¿vale? Lo del pino piñonero. Y vuestra familia, vuestros padres, seguro que cuando cocinan, cuando hacen a lo mejor pelotas de carne, suelen ponerle piñones, están muy ricos. Luego, las gimnospermas tienen una característica y es que tienen un crecimiento muy rápido. Esto ha sido aprovechado por el ser humano para ser explotadas y cultivadas, para la obtención de madera o papel, o también para repoblar terrenos, algo muy frecuente aquí en nuestra zona. Si vais a la playa veréis un montón de pinos en el medio litoral, o si vais aquí cerca de Elche a la Sierra de Crevillente, la parte de atrás en el Hondón, la zona del Hondón, hacia el interior, hay un montón de zonas extensas cultivadas por pino. No debería ser así, pero en el siglo pasado se le dio por talar al que había aquí mandando hace unos años. Le dio por talar todo el bosque, la máquina mediterránea que había aquí, ¿vale? Las encinas que habían, etcétera, y le dio por plantar pinos a cascoporro por todas partes para obtener madera. Continuamos. Vamos a ver el grupo de las angiospermas. Las angiospermas son las plantas superiores más evolucionadas de todas. Aparecieron a partir de un grupo de gimnospermas, las que he mencionado antes, hace unos 140 millones de años. Son, insisto, las plantas más evolucionadas y modernas de este reino y por consiguiente constituyen el grupo más numeroso y diverso. Luego os explicaré por qué. Se pueden encontrar tanto, ya os digo, en los desiertos como en lo alto de las montañas o incluso en medios acuáticos, ¿vale? El caso de nuestra querida Posidonia oceanica, que es una planta marina que hay en nuestras costas, ¿vale? Si vais a bucear alguna vez a Tabarca, la isla de Tabarca, está plagado el fondo de praderas de Posidonia. Preciosas, os lo recomiendo. Bien, según el porte que presenten, las hay tanto herbáceas, ¿vale? Que no son leñosas, es decir, no tienen un tallo endurecido, y otras que sí que son leñosas, es decir, los árboles como tal, pensar en almendros, en manzanos, y hay tanto arbustos como árboles. Esto sí, de porte arbustivo serían pequeñitos y árboles ya de terófitos de mayor tamaño. Ojo, hay herbáceas muy altas, ¿eh? Os lo digo porque nuestra palmera datilera de aquí del Elche, ¿vale? Es una planta herbácea, ¿de acuerdo? Y no por ello es pequeñita. No es un árbol, repito, porque no tiene tronco. Es decir, las plantas herbáceas no tienen un tronco lignificado como tal. Lo que creéis que es un tronco de una palmera, como ya hablamos, no es un tronco, sino que son los restos de los peciolos de las hojas que se secan y le dan esa forma, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí en Elche, para que veáis, hay palmeras muy altas. La más alta de todas es la golondrina, que se encuentra en el parque municipal, de unos 30 metros de altura y tiene más de 200 años. Así que para que veáis, pueden ser de mucha altura. Incluso las hay en Oriente Medio de 50 o 60 metros. Hay palmeras enormes allí. Bueno, las angiospermas son plantas vasculares, como las gimnospermas. Todas las espermatófitas son vasculares, es decir, tienen floema y xilema, por donde fluye la savia bruta y la elaborada, que ya os he dicho muchas veces. Y tienen flores cuya semilla está rodeada de un fruto. Estas sí que presentan fruto, ¿vale? ¿Qué es el fruto? Pues el fruto es la estructura que protege a las semillas y ayuda a su dispersión. Es decir, una vez que se forma la semilla, el fruto ayuda a que la semilla
cambie de lugar para que disemine otros lugares, ¿vale? Es el recorrido de la semilla desde que se produce hasta que germina en otro lugar. Tras la fecundación, la flor pierde el cáliz y la corola. El cáliz era la base de hojas modificadas verdes de la flor y la corola era la parte que rodeaba a los órganos, a los gametos sexuales, que estaba formada por hojas modificadas muy coloridas, lo que le daba el color típico a la flor. ¿Os acordáis? Luego, las paredes del ovario son las que se transforman en el fruto, ¿de acuerdo? Es decir, el ovario contiene dentro el óvulo, donde el grano de polen, cuando se posaba en el estigma y bajaba a través del carpelo, llegaba hasta el ovario y una vez fecundado, el óvulo que está dentro del ovario se formaba la semilla, es decir, la semilla se formaba por la fecundación del grano de polen con el óvulo que está dentro del ovario. Cuando eso ocurre, el ovario se transforma en el fruto, ¿vale? Que está alrededor. Voy a hacer un corte para recordarlo. ¿Veis? Aquí tenemos el esquema de la flor. Entonces teníamos aquí el cáliz, la corola que le daba el corola de color, le da el colorido a la flor, ¿de acuerdo? Los estambres que tienen el filamento con la antera en el extremo y dentro estaban los granos de polen en los sacos polínicos. Estos eran los órganos reproductores masculinos, ¿vale? Estos también. Y este es el órgano reproductor que tenía forma como de botella, ¿vale? De florero. Es el órgano reproductor femenino. Entonces esto es el carpelo. El carpelo tenía varias partes. Tenía el extremo superior, que es el estigma, el cuello estrechito, que es el estilo, y la parte ancha, que es el ovario. Dentro del ovario están los óvulos. ¿De acuerdo? Entonces, cuando se producía la polinización, es decir, se producen los granos de polen en las anteras, se transportan por los insectos y cuando entra en contacto el polen con el estigma del carpelo de otra flor o de una misma flor, en el caso de que sea autopolinización, ¿de acuerdo? El grano de polen se posa aquí arriba, en el estigma. Entonces, cuando eso ocurre, el grano de polen empieza a desarrollar el tubo polínico, se alarga. Se va alargando hasta que llega al óvulo. El óvulo está aquí, encerrado, ¿de acuerdo? Dentro de todo el ovario. Entonces, grano de polen fecundando el óvulo produce la semilla. Y cuando ocurre eso, la corola y el cáliz se caen los pétalos y los sépalos y el ovario, todo esto se transforma en el fruto, ¿de acuerdo? Todo este cuerpo que rodea al óvulo se transforma en el fruto. Continúo con lo que estaba diciendo. Entonces, según la textura de los frutos, cuando maduran, se pueden clasificar en frutos carnosos y frutos secos. Bueno, esto yo creo que lo tenía bastante claro. Entonces, si la textura es blandita, ¿vale? Que acumula agua y azúcares o grasas, ¿vale? Son textura jugosa. Cuando la semilla está rodeada por esa textura, es un fruto carnoso, ¿vale? Puedes pensar en la manzana, la pera, la naranja, el melocotón. Y luego los frutos secos tienen una textura dura, ¿vale? Endurecida, como un caparazón que rodea la semilla, como una cubierta protectora. El caso de la nuez, ¿vale? Un pistacho, la almendra o una avellana, ¿sí? Estas plantas, como he dicho, son las más evolucionadas y hasta la fecha han logrado sofisticados mecanismos para dispersar sus semillas, gracias a la evolución. Han desarrollado colores y olores atrayentes para los animales que, claro, ven los frutos y se los comen, porque, claro, aparte le proporcionan nutrientes. Y, claro, el fruto es aprovechado por el sistema digestivo de ese animal, pero, claro, la semilla que está dentro del fruto resiste a los jugos gástricos y a los ácidos del aparato digestivo. Y cuando deposita las heces el animal, que lo suele hacer cuando ya se ha movido una distancia, junto con las heces, que por cierto es un maravilloso abono para esas semillas, ahí germina la semilla de esas heces. Además presentan estructuras que facilitan la dispersión, es decir, algunos frutos presentan formas y estructuras que facilitan como si fueran alas o molinillos, ¿vale? Pensad en el diente de león, ¿vale? O un fruto en samara, o semillas, o mejor dicho, perdón, frutos que presentan pinchos, típico la caquile marítima tiene este tipo de frutos que se enganchan a los animales y acaban dispersándose por zonas más alejadas.
También gracias al viento, no solo los animales. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Ahora, una vez que lo habéis visto, poneros a hacer las tareas que os mandé. Y nada, para el próximo día veremos la siguiente sesión, que será para el viernes. Lo dicho, si os ha gustado el vídeo, darle a like, y si no os ha gustado, ya sabéis, darle también a like. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.